Amigos, buenas tardes. Una vez más saludándoles desde El Salvador, su amigo José Velasco. El día de ayer inicié la lectura de mi biografía, de toda mi vida, en el libro que hemos denominado Las Memorias de Toñito. Voy a continuar en esta ocasión con el capítulo número 2, donde habla de su servidor cuando era niño, cuando viviendo en el campo quiso sacar el mayor provecho de aquel lugar humilde, estudiar en una pequeña escuela y luego, gracias a la ayuda de un tío, salir del campo y buscar la ciudad. Voy a leer el capítulo 2. Este es el libro, Las Memorias de Toñito. Voy a continuar con el capítulo 2, sobre todo pensando en aquellas personas que de seguro han querido saber un poquito más de este libro, pero que por vivir fuera del país o vivir en otras latitudes, a lo mejor les ha sido imposible, mejor dicho, contactarnos para obtener el libro. Voy a continuar con el capítulo 2 de la vida de su servidor. El capítulo 2 lleva el título de El pequeño Toñito. Toñito fue el último de los hijos del matrimonio entre Gerardo y Eugenia. Nació sano un 18 de diciembre, que según el santoral católico corresponde al día de Nuestra Señora de la Esperanza. Casualidad o no, la esperanza reinaba en aquel hogar. Pese a las limitaciones económicas, no faltaban los valores y el respeto hacia los demás, inculcados por sus padres y hermanos mayores. Cuando nació Toñito, su padre Gerardo ya había sido designado el mayordomo de la pequeña iglesia de San Marcos. Ese cargo se le delegó por su responsabilidad, pero sobre todo por su devoción católica. Su esposa Eugenia también colaboraba como cocinera cuando le visitaba el sacerdote y sus invitados, desde Sensuntepeque. Los alimentos que preparaban eran deliciosos. Alrededor de la iglesia, las familias más conocidas del cantón compartían su propio terreno. Ahí vendían tamales, pan, pasteles, chilate y nuegados, entre otros alimentos. Ahí también se reunía Toñito y sus familiares para recibir con alegría al señor cura cuando le visitaba. Esas visitas eran una fiesta en el cantón. Durante las noches el terreno se alumbraba con luz de candil o con lámparas Coleman, que funcionaban a base de gas. El señor cura permanecía en el lugar hasta por 3 días. Toñito, al igual que los niños de la época, hizo en aquella iglesia su primera comunión. Las personas más cercanas al joven eran gente correcta y con buenos principios. Ese fue el mejor ejemplo para que Toñito creciera siendo un hombre de bien. Unos 2 kilómetros de distancia separaban la pequeña iglesia de la casa de la familia Velasco. Eran terrenos llenos de mucha vegetación y sus caminos solo tenían el ancho necesario para caminar en fila india o para el paso paulatino de los caballos, también usados como medio de transporte. Las casas en San Marcos estaban muy distantes. Se identificaban por sectores como el de los Castro, los Barrera, los Velasco, los López, los Ruices y los Núñez. Siempre que llegaba el sacerdote, los feligreses de los cantones o de los caseríos aledaños visitaban San Marcos. Toñito, al igual que sus hermanos mayores, fue a la escuela del cantón.
Era una escuela muy humilde, cuyos maestros eran el matrimonio formado por don Julio Martínez y doña Gloria Rivera. Aquellos maestros vivían en la misma escuela. Solo tenía un aula de tierra para ofrecer sus clases. Al terminar las clases, los alumnos debían acarrear el agua en los famosos cumbos marca Seteco para dejar la escuelita limpia y en orden. El pozo más cercano para poder llenar aquellos recipientes era el de don José Reyes, ubicado a medio kilómetro de distancia. Dicho pozo era un nacimiento tipo cascada enclavado en un pequeño cerro. En esa época, la vida en el campo consistía en sembrar el maíz y los frijoles, más que todo para el consumo familiar. Las amas de casa criaban gallinas indias, patos, chompipes, y había quienes tenían cría de cerdos. Toñito era el encargado de atrapar las gallinas que matarían en ocasiones especiales, como en las Navidades y el fin de año. Por ser un niño, se divertía al correr tras aquellas aves de corral hasta atraparlas. No tan lejos del cantón San Marcos se encontraba el río Lempa. Dicho río servía en esa zona de límite entre El Salvador y Honduras. No existía aduana o control migratorio. Tanto salvadoreños como hondureños podían visitarse cruzando el río. Ese río además alimentaba a las familias del cantón con el pescado atrapado por medio de atarrayas y lumpes en la época lluviosa. A Toñito, por ser el hijo menor, no le tocó hacer los trabajos duros que hacían sus hermanos mayores a nivel agrícola. Luego de la escuela, su labor era llevarle la comida a sus hermanos que sembraban el maíz o los frijoles. Estando en el lugar de los cultivos, iba a llenar de agua los tecomates o hacía alguna otra labor como cortar zacate para los caballos. Toñito vivió en el cantón San Marcos hasta los 12 años. Durante esos años vivió muchas experiencias. En la montañita, un terreno propiedad de sus padres, escuchaba cantar las chachas, muy parecidas a las palomas pero más grandes. Veía correr los garrobos o conejos. Escuchaba el canto de las ranas. Muchas veces se paró en los sapos en aquellas noches en que al no tener cerca la luz de los candiles, se iluminaba con la luz de las luciérnagas. Parecía que ese cantón en el que Toñito nació y creció había sido olvidado por el mundo. El San Marcos de antaño estaba incomunicado, ya que el transporte moderno no existía. En aquellos estrechos caminos solo pasaban los humanos a pie o montados en caballos con albardas o galápagos deteriorados por el tiempo. De niño, Toñito se divertía a su manera. Gozaba disparando piedras con su hondilla a los pájaros o las palomas. Jugaba con trompos hechos por su hermano Medardo. La diversión mayor para aquel niño era jugar por las noches con sus amigos alrededor de la capilla, cuando los residentes compartían con el señor cura. Jugaban a que la guardia atrapaba a los ladrones. Visitar Sensuntepeque una vez al mes era para Toñito como llegar a un lugar de primer mundo. Un lugar donde había energía eléctrica toda la noche, donde podía ver los vehículos circulando sobre las calles empedradas. Observaba a otros niños de su edad montar en bicicleta, algo que él no hacía. Su inocencia le hacía pensar que esos niños eran más inteligentes que él, solo por haber nacido en el pueblo. Más tarde entendería que no era el caso.
Cuando viajaba a Sensuntepeque, acompañaba a su padre a misa a las 6 de la mañana. Ansiaba que terminara la ceremonia para comer tamales y pan de las señoras que vendían frente al atrio de la iglesia Santa Bárbara. Entre ellas una señora muy conocida en el pueblo, conocida como Mamá Chila. A eso de los 8 años, Toñito se quedaba a dormir en casa de su hermana mayor Lidia. Ella le pedía que lo acompañara cuando su esposo Sarbelio hacía algún viaje. Su hermana lo hacía rezar el Santo Rosario y a él a veces se quedaba dormido antes de terminar. También su hermana Marina, quien era muy bonita, lo invitaba a que le hiciera compañía en su casa, ubicada en el caserío de los López, cuando su esposo Maximiliano viajaba al pueblo. Lo de tener el papel de acompañante no se le hacía difícil a Toñito. Toñito era un niño lleno de ilusiones. En una ocasión se ilusionó con el caballito que trajo al mundo una yegua de su padre. El niño creía que aquel caballito era suyo. Lo llevaba a beber agua y le ponía zacate para que se alimentara. Un día, aún sin amansarlo, se armó de valor, lo acercó a una piedra y se montó sobre él. El caballito no lo botó. Muy seguro de sí mismo, Toñito siguió montándolo y cuidándolo como su mascota. Sin embargo, un día su padre vendió el caballo sin avisarle a su hijo. Toñito estaba decepcionado. Otro lugar lleno de recuerdos para Toñito era la molienda de su padre a la orilla del río Lempa. Ahí Toñito arreaba los bueyes que tiraban la mijarra para que Trapiche sacara el jugo de caña que luego se convertiría en dulce de panela. Su hermano Benjamín era el hornero. Sus hermanos Alfredo y Belarmino eran los moledores. Toñito se alegraba cuando estaba en la molienda. Dormía entre los bagazos de caña. El trabajo comenzaba en la madrugada y terminaba a eso de las 5 de la tarde. Qué sabrosa era la cachaza que tiraba el perol con el jugo de caña hirviendo. Se comía con paletas de palo. Aquel jugo de caña también arrojaba la espuma que Toñito disfrutaba con sus hermanos. Los desayunos eran llevados por las mujeres y todos disfrutaban con el café cocido en aquella molienda. En la molienda también estaba Cake, el perro fiel que escoltaba a Toñito cuando iba a buscar garrobos en los montes cercanos con su sobrino Alonso. Ese perro, que también lo acompañaba cuando le llevaba a su hermano Benjamín la olla de barro con sopa que su esposa Lucía había preparado. Una olla cubierta con una tortilla que Toñito aprovechaba a comerse en el camino, pensando que nadie se daría cuenta, lo cual hacía reír a su hermano. A veces los hermanos de Toñito entraban a la casa y sorprendían al niño con su mano dentro del canasto lleno de pan que su madre horneaba para Navidad y Año Nuevo. Ese sabroso pan ante el cual Toñito no podía resistirse. Toñito era un niño muy inocente. A pesar de ver niñas muy bonitas en la escuela, nunca tuvo novia. En esa escuela aprendió a leer y a escribir sin tener otra opción por falta de grados en la escuela. Le tocó repetir en 2 ocasiones el 3er grado. A sus 12 años, luego de haber concluido el año escolar y su último año en aquella escuelita, sucedió algo inesperado para el jovencito. El destino le daría la oportunidad de dejar el cantón gracias al apoyo de su tío, el obispo de Santa Ana, Monseñor Benjamín Barrera. Fueron los profesores de Toñito que le comentaron al obispo
que el joven había dibujado y hecho en alto relieve en una madera al Papa Pablo VI. Efectivamente, Toñito lo había hecho, pero todo fue dirigido por su profesor, don Julio Martínez. El comentario llegó a oídos de su tío cuando visitaba a la familia del Cantón San Marcos, lugar donde también él había nacido y permanecido hasta los 17 años, antes de ingresar al seminario de los Josefinos en Santa Ana. Monseñor Barrera habló con los padres de Toñito, les dijo que sería conveniente que su hijo fuera a estudiar a Santa Ana, ciudad donde él residía y dirigía al coro diocesano, o mejor dicho, al clero diocesano. Les dijo que era el momento de dejar el cantón para abrirse campo en la vida. Les ofreció ocuparse de los gastos de estudios y de alojamiento. Fue así como, a sus 13 años, Toñito llegaría a Santa Ana. La idea era que entrara al seminario Juan 23 y a lo mejor, estando ahí, descubría la vocación para el sacerdocio. Toñito nunca se puso un par de zapatos cuando vivió en su cantón. La vida en El Salvador de esa época era muy difícil, especialmente para los campesinos. Sin embargo, cuando todo el viaje estaba listo, fue con su padre a la zapatería La Hondureña en el centro de Sensuntepeque a comprar su primer par de zapatos. Le tocó usar un número bastante grande y a pesar de eso le quedaban pequeños. La razón era porque sus pies nunca habían conocido calzado. Aquí aparece la foto de nuestro tío, Monseñor Barrera y Reyes, que ya descansa en paz. La foto es de su servidor cuando yo tendría quizá 13, 14 años. Antes de ingresar al seminario, Toñito vivió 2 meses en la casa donde residía su tío, la casa episcopal. Su tío le pagó a una maestra particular para que le diera clases, con la idea de saltarse un grado. Si todo funcionaba bien, iría a 5º grado, pues ya era bastante grande para ir a 4º grado. Todo funcionó de maravilla. La metodología del seminario era muy buena. Los seminaristas comían y dormían ahí, pero recibían las clases en el colegio privado Salesiano San José. Los seminaristas compartían las clases en ese colegio para varones con jóvenes de la clase media de Santa Ana. Tenían muy buenos maestros y se les daba mucha importancia a los deportes. En ese colegio se seguían los pasos de San Juan Bosco, el santo fundador de la comunidad salesiana. Bueno, hasta allí está nuestro capítulo 2 de las memorias de Toñito. Si usted siguió la lectura, nuestro origen es humilde, nacimos en el campo, pero buscamos la superación. Yo siempre he dicho que querer es poder. En mi caso todo fue posible. Se me abrió una ventana gracias a mi tío de Santa Ana, Monseñor Barrera, y yo la aproveché. En los otros capítulos sigo narrando qué es lo que pasó con mi vida. Bueno, me voy a quedar ahí saludándoles desde El Salvador. Es un verdadero placer estar con ustedes. Espero que este video quede bien como para publicarlo ahí en Facebook y en YouTube. Recuerde que me puede seguir en Facebook como José Che Velasco. En YouTube me puede buscar como El Che Velasco Informa. Para todos, gracias. Pasen una feliz tarde. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.